Hola a todos. En este video vamos a revisar como la solución al taller número 4. De esta manera vamos a seguir una estructura, revisar cada una de las preguntas y su respuesta asociada. Primera pregunta habla sobre señalar las ventajas y desventajas de los controles de precios. Bueno, ¿qué sería? Recordemos que los controles de precios fundamentalmente, el efecto que tienen en el mercado es el de distorsionar, generan una distorsión al funcionamiento normal del mercado. Entendido como funcionamiento normal del mercado, a aquel en el cual libremente las fuerzas de oferta y demanda llegarían, es decir, que llegarían sin la intervención. Vamos a ver que en función de cuál tipo de política, de cuál tipo de control, pues va a tener un efecto u otro. Entonces, para los controles de precios máximos, la ventaja es que al imponer un precio máximo, entonces normalmente logran obtener unas mejores condiciones para los consumidores. Obviamente ese va a depender de quiénes son los consumidores que adquieren finalmente el producto. Porque lo que va a hacer ese precio máximo es incentivar la demanda y esa incentivo de la demanda va a generar una escasez, recuerden. Eh, ¿Cuándo son importantes esos o cuándo puede ser ventajoso? Cuando el proveedor o el productor de ese producto tiene, por ejemplo, existe una estructura de mercado de tipo monopolio, ¿cierto? Entonces, pues de pronto, de cierta manera, abusa de los consumidores, entonces puede ser importante el implementar esa política de control de precios. Normalmente se implementan para bienes que son de importancia social, por ejemplo, como los alimentos, piense como en la vivienda o piense más recientemente como un tema como en la pandemia, esos elementos básicos, los tapabocas y eso, pues normalmente se implementan esos controles. Una de las desventajas? Pues sencillamente pues que debilita la oferta fundamentalmente pues a un precio menor, ¿sí? Si está por debajo de ese precio de mercado, pues los ofertantes pues no van a tener un incentivo a hacerlo y seguramente se van a pasar a otro producto. Se puede dar la situación en que se comiencen a experimentar mecanismos alternativos al mercado para asignar esos bienes. Recuerde que hay un exceso de demanda, entonces ese exceso de demanda hay que decidir de alguna manera quiénes son los que se van a quedar con las pocas unidades que están disponibles, ¿cierto? Entonces eso puede generar corrupción, ¿cierto? O que estén cobrando por debajo de la mesa o otras prácticas por sorteos o bueno, etcétera, digamos, prácticas que están por fuera del mercado y que no necesariamente pueden ser justas. Pues eso tiene que ver con esto de constituir listas de espera y es que pues, fundamentalmente en ese modelo así, si yo tengo el precio de equilibrio y yo digo, mire, mi precio máximo va a estar a este nivel, pues esta diferencial entre los dos, esto que habría entre los dos, sería esa escasez relativa que se genera. Respecto a los precios mínimos, entonces, normalmente se utilizan para proteger industrias o industrias que se quiere incentivar su crecimiento, ¿cierto? Entonces le dan a los productores un mayor ingreso, eso es como la ventaja. Una de las desventajas es que pues sencillamente afecta a los consumidores porque le pone precios más altos. Entonces recordemos como en el caso, que es el caso típico que se cita, que es el del salario mínimo. Entonces que las empresas en teoría están asumiendo unos costos más altos vía esa legislación laboral que las obliga a pagar un salario más alto. Si bien aunque se ha flexibilizado, no se observa un aumento del nivel del empleo, a pesar de que han habido en general, puede existir un deterioro general de las condiciones de los trabajadores. Si existen esos precios mínimos, puede darse la situación de que se necesiten aranceles más altos sobre las importaciones, ¿cierto? Pues porque sencillamente los productos extranjeros entrarían a un precio inferior y pues entrarían, por así decirlo, en una competencia, serían más competitivos que los precios internos. Eso puede generar a la larga ineficiencia, pues porque pues sencillamente el productor no se preocupa por disminuir su costo, sino que se duerme, por así decirlo, en los laureles. Bien.
Segunda pregunta, este es un punto que es un poco más largo, ¿cierto? Realmente, tanto el segundo punto, que es el de sencillamente completar esta tabla, como los resultados asociados a cada uno y compararlos, ¿cierto? Que era comparar unos pares de como alternativas que se encontraban acá, o sea, comparar literales que se encuentran en esta tabla, por ejemplo, acá el A con el B, el A con el E, bueno, todos los posibles, la comparación de, de, mm, de los literales, pues tienen que ver con la misma situación, realmente resolver y calcular los excedentes y eso es lo que permite la comparación. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir calculando e ir mostrando para cada uno cómo más o menos serían las indicaciones del cálculo. ¿Qué es lo que sí se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer? Se va a mostrar cuáles serían los elementos de cálculo y la respuesta, por así decirlo, la respuesta correcta eh, para cada uno de esos elementos que se están solicitando. Y se tendría adicionalmente una forma más o menos como un en Excel de cómo se calcularía, por si de pronto usted identifica algún error que usted tenga, pues mirar cómo era el cálculo real. ¿Listo? Entonces vamos a tratar porque pues siempre son más o menos altos, a ver cómo nos vaya. Entonces, el primero es un caso de libre mercado. Entonces, que tenemos los siguientes, espero que me perdí por acá, listo. Entonces, el primer caso. Entonces, el literal A, pues sencillamente es una condición de libre mercado, pues en ese no hay, sencillamente planteamos una condición de equilibrio que es igualar tanto la oferta con la demanda, ¿cierto? Suponiendo que estos dos precios son iguales, bueno, acá tengo, podríamos colocarlo uno de los dos acá, bueno, creo que es mejor este acá, sería un PO, ¿cierto? Un precio de la oferta, para que se vea lo mismo ahí, se nota un poco extraño. Entonces, al final lo que yo tengo, puede ser también acá. Entonces, lo que yo tengo es que la cantidad demandada debe ser igual a la cantidad ofertada y que los precios deben ser iguales en el equilibrio, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos para ese y despejamos, ese pues ya lo hemos visto varias veces, un despeje sencillo ahí entre los dos, sencillamente es igualar estas dos ecuaciones que yo estoy planteando y despejar para uno de los dos, en este caso si estoy igualándola al precio voy a despejar para la cantidad, voy a hallar la cantidad de 90 de equilibrio y luego me devuelvo y hallo la cantidad, el precio asociado que sería un precio de 32. Entonces, listo. Esto ya igual habíamos hecho una parte en clase, una parte como los dos primeros, de algunos, el punto de impuestos. Y ahorita lo vemos. Entonces, mm, vamos a ver el literal B. Entonces, vamos a recordar cuál era el literal B. Entonces, el literal B era un precio máximo de 26. Entonces, un precio máximo de 26. Entonces, nosotros tenemos un precio de equilibrio que acabamos de calcular, ¿cierto? Que era 32. Que era 32. Entonces vamos a suponer que va a haber un precio máximo que es 26, que va a estar en ese nivel. ¿Cuál es el efecto de ese precio máximo? Pues bajo condiciones normales, el mercado llevaría este precio de 32. Si está por encima de ese precio de 32, por ejemplo, que estuviera por acá en un precio asociado a 40, las fuerzas libres del mercado hacen que bajen, ¿cierto? Y converja de ese precio de 32. Con esa política de precio máximo, suponga que tiene un precio por acá, no sé, asociado a 20, no sé. Ese precio, lo que las condiciones del mercado me dirían que hay un desfase, ¿cierto? Hay un aumento en la demanda respecto a la oferta, lo cual generaría una escasez y empujaría el precio. Sin embargo, ese precio lo empujaría y tendría como techo máximo, ¿cierto? Este nivel de 26, o sea, por encima de ese no baja. ¿Cuál es el resultado que nosotros veíamos teóricamente? Generaba escasez y se presentaban mecanismos de no mercado para asignar los productos. Y vamos a ver cuál es el efecto. Pues ahorita miramos que acá yo estoy anotando el efecto más o menos. Ahorita lo comparamos. Entonces, ¿cuál sería antes el excedente del consumidor bajo condiciones de mercado? Entonces, bueno, listo. Bajo condiciones de mercado, el excedente lo que me está diciendo, por acá lo arreglamos, el excedente lo que me está diciendo que es el área bajo la curva de demanda. Entonces vamos a calcular primero acá el excedente del consumidor, entonces sería el área bajo la curva de demanda, ¿cierto? Bajo la curva de demanda
y sobre el precio de equilibrio, ¿cierto? O sea que estaría dado por, acá, bueno, nosotros tenemos el corte que está acá alrededor de 50 y abajo el corte que está alrededor de 5, que estaría por la diferencia entre este 50 menos 30, 50 menos 32 multiplicado por las cantidades de equilibrio que son 90, ¿cierto? Entonces estaría dado por esa área, fundamentalmente. Y el excedente del productor estaría dado por el área sobre la curva de oferta, ¿cierto? Sobre la curva de oferta y debajo del precio de equilibrio. Es decir, bueno, tratarlo de mirarlo. Si ahorita el excedente del consumidor sería este triángulo que estoy colocando acá, este sería el excedente del consumidor, ¿cierto? Entonces 50 menos 32, 50 menos 32 por 90 dividido 2, ¿cierto? Pues para tener el área del triángulo. Si quisiera calcular el excedente del productor por el otro lado, entonces yo qué voy a tener. Este 32, ¿cierto? Voy a marcar ahí ahora en otro color, puede ser, para no confundirlo. Este 32 menos el 5, todo este triángulo acá, bueno, perdón ahí el pulso, sería todo este triángulo. Eso es lo que me está diciendo. Esa es la condición de mercado, ¿cierto? Ahora, si quisiera calcular cuál fuera el excedente del consumidor y del productor en la condición de máximo equilibrio, pues tendría que hacer, bueno, podríamos ver antes de eso cómo se vería ese cálculo si lo haríamos acá. Entonces, ¿cómo está esta plantillita acá? Estoy identificando que la función de demanda, pues sencillamente es igual que el precio es igual a A más B, la letra B, por una cantidad. Acá estoy identificando que es A y que es B, ¿cierto? Y acá tengo C y D, que en el caso de la oferta, el precio de la oferta es igual a una constante más D por la cantidad. Sencillamente es replicar estas dos ecuaciones que tenemos en este caso. No estamos haciendo nada más. Ahora, los valores de equilibrio sencillamente son despejarlos. Ustedes pueden corroborar que este valor de equilibrio, por ejemplo, en este caso acá, corresponde a esta fórmula, por si en algún momento pues llega a tener algún pues inconveniente y no coinciden los valores o bueno, ocurre algo. ¿Listo? O igual que puedo cometerle un error, entonces usted me dice, mire, acá pudo haberse un error porque pues entre todos los ejercicios y tratarlo de montar así rapidito para todos, pudo haberse ido pues algún un gazapo por ahí. Listo. Para el caso del precio de equilibrio, lo mismo, debo sencillamente reemplazar y ya. El excedente del productor y el consumidor para el caso del libre mercado, o sea, para el literal A lo calcularíamos acá, estaría dado por esos valores, sencillamente lo que decíamos, ¿cierto? Lo que acabamos de analizar, que era el 50 menos el 32 por el 90 y en este caso el 32 menos 5 por el 90, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. En ese caso, pues no tendríamos sencillamente ingreso del Estado y no tendríamos pérdida recuperable de eficiencia que nos daría un excedente total de 2025 que sería, por si acaso, la suma entre estos tres primeros. No incluiríamos la pérdida irrecuperable de eficiencia, pero después lo podemos ver ahí que son la suma de estos tres, de 23 a 25, que sería este es 23, 24, 25, son los tres primeros, para que pues, usted lo vea cuál es la suma que exactamente se está realizando. Para el caso del precio máximo, entonces nosotros tenemos unas áreas. Esas áreas viene dada que, estamos mirando acá que en el excedente del consumidor, el área viene dada por A más B. Entonces vamos a mirar qué es eso de A más B. Entonces, primero vamos a borrar por acá la pantalla. Creo que es esto. Listo. La pantalla y tenemos lo siguiente. Listo, ya. Entonces, tendríamos el excedente del consumidor ahora, en el caso de precio máximo. Entonces, el excedente del consumidor vendría dado por el área. Acá nuevamente recordemos que tenemos 50, que es el punto de corte arriba. Entonces, vendría dado por las áreas A y B. Ahí estamos haciendo un supuesto importante. Y es que piensen en el precio máximo. Entonces, el precio máximo lo que me está diciendo es que va a generar una escasez. Entonces, esta cantidad de producto limitada que antes era 90 y que ahora es 70, ¿cierto? Que es la cantidad correspondiente acá, la cantidad de esta cantidad 70 que surge de dónde? De reemplazar la oferta con el precio de 26, ¿cierto? Si yo tengo un precio de 26, la oferta asociada va a ser estos 70.
Y si yo tengo un precio de 26, la demanda asociada, que es sencillamente reemplazar en la función correspondiente, la función de demanda en la función de oferta, me va a dar 120. Evidentemente eso es un desbalance, la demanda es más alta, ¿cierto? La pregunta es, ante esa demanda que la gente estaría dispuesta a demandar 120 unidades y solo hay 70 disponibles, suponiendo que hubieran, que no es así, 120 personas que estuvieran dispuestas cada una a comprar de a una, ¿cierto? ¿Cuáles son los que se van a quedar con las 70 unidades? Uno puede suponer varias cosas. Vamos a suponer una para calcularlo, pero hay otro supuesto que se puede hacer. Entonces nosotros vamos a suponer que los, los que lo adquieren son los que tienen mayor disponibilidad a pagar. Los que tienen mayor disponibilidad a pagar. Eso tendría que ver por acá que estaríamos alrededor de 50. Si no lo supusiéramos así, el excedente sería menor, pero de momento nosotros lo vamos a suponer que es así, que los que tienen mayor disponibilidad a pagar son los que adquieren el producto. Entonces son los de mayor disponibilidad a pagar son estos de 50. Entonces esa área nuevamente viene dada por qué? El área bajo la curva, ¿cierto? Pero ya no por encima del precio de equilibrio, el que el precio de libre mercado, sino por encima del precio máximo, que sería este 26. Y acotado, por supuesto, a estas 70 unidades que son las únicas que puede vender en el mercado. Entonces estaría dado por el área A y el área B. El área A, nuevamente, un triángulo, entonces 50 menos 36, ¿cierto? 50 menos 36 por 70, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Solo podríamos mirar por acá que tenemos el excedente del consumidor, que sería el área A. Entonces, el área A, que es esta que está en este lado, estaríamos diciendo que es D9, ¿cierto? D9 que tenemos por acá, que es el 50 menos 36, que es este precio asociado que tendríamos por acá, bueno, que está acá asociado, que es G19. Acá esto tenemos un 36, que sencillamente ese 36 pues es si el precio, si la cantidad demandada fuera, la cantidad demandada fuera 70, ¿cuánto debería ser el precio? Pues la proyección acá sobre la curva de demanda, es para tener este punto acá. Entonces, 50 menos 36 por las 70 unidades, ¿cierto? Por las 70 unidades, volvemos acá donde se estaba calculando, por las 70 dividido 2, pues porque es el área de un triángulo, ¿cierto? Ese sería el área A. Para el área B sencillamente sería los 36, ¿cierto? Menos los 26 multiplicado por los 70, sencillamente este cuadradito que está acá. Si quisiéramos hacer la otra forma, que sería no suponer que son los que tienen la mayor disponibilidad a pagar, sino la menor disponibilidad a pagar, tendríamos que hacerlo ligeramente diferente. Pero como insisto, en este caso, para no graficarlo, tendríamos que cambiar el gráfico, lo vamos a suponer así, y en el momento en el que lo vaya a calcular, con este sería válido. ¿Listo? Pues para que hagamos todo lo mismo. Esta sería como la forma que acordaríamos todo de calcular. Necesitaríamos el excedente del productor, entonces el excedente del productor que antes estaba a partir de 32 sería algo similar, pero ya no a partir de 32, sino el área sobre la curva de la oferta, pero por debajo del precio máximo, o sea, sería esta área C, o sea, 26 menos 5 por 70 dividido 2, ¿cierto? Y si podríamos mirar acá, el excedente del productor, que lo tenemos por acá, ¿cierto? Que lo estamos identificando allá como el área C. Entonces es esta área C, estaría acá de 17, se me perdió el mouse, oh, por acá, ¿cierto? De 17, que es el precio de 26, menos 3, del D3, que es este 5, ¿cierto? Por D14 menos D11, me pasé por, perdón, D17, perdón, 26, ¿cierto? El precio máximo que teníamos, que era de 17, este que tenemos acá, por D3, que es el 5, por D19, D19, que es el precio asociado, ¿cierto? Que son los 70 que estamos hallando acá, son estos 70, dividido 2. Pues eso nos va a dar ese excedente. Ahora, ¿qué sería lo que se pierde? Hay dos maneras de calcularlo, entonces. Lo podemos calcular ahí sobre el área específicamente, que serían que esta área de este triángulo, puedo calcular el área individual de los triángulos, o sencillamente puedo
calcular el área para cada uno de los triángulos o el área total. Si calculáramos el área total, entonces tendríamos que es base por altura dividido 2. Entonces la base estaría dada por esta distancia, ¿cierto? Que es 36 menos 26. Y la altura estaría por la diferencia entre 90 y 70. Bien, entonces sería ahí 36 menos 26, ¿cierto? Por 90 menos 70 y eso dividido entre 2, que es más o menos el cálculo que van a presentar acá en D, que es de 12, que es este precio asociado que son los 90. Entonces de nuevo, entonces 90 menos 70 menos D17, que es este 26, nuevamente, multiplicado, estamos acá, por lo que nos faltaba, que era el 90 menos el 70. Y eso dividido 2, entonces nos da la pérdida irrecuperable de eficiencia. Ahora, ¿cuál es la otra forma de calcularlo? Entonces me dice, pues si yo calculara el excedente total, antes pues es la suma de estos dos, ¿cierto? Me da 2025, que es la de libre mercado. Pero yo podría también calcular el excedente total en esta nueva situación. Entonces el excedente total va a ser la suma de estos dos, de A más B, más el excedente del productor, que era la letra C. Si yo sumo eso me da 1925. Si calculo la diferencia entre esos dos me da 100, que es la forma como lo calculo acá. Sencillamente cuánto se pierde de excedente total, que es la manera como lo teníamos en la presentación. O sencillamente calculando como vimos ahorita con la diferencia entre los dos valores, sencillamente. Bien, esos serían los resultados. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, lo que nosotros observamos acá es que el excedente del consumidor aumenta y el excedente del productor se disminuye. Obviamente eso tiene, ¿qué tanto este aumenta? Sobre todo, ¿qué tanto el excedente del consumidor aumenta? Depende fundamentalmente del supuesto que estamos haciendo. Si colocáramos que los que están adquiriendo el producto son los de la mínima disponibilidad a pagar, perdón, el excedente del consumidor no subiría, no alcanzaría a subir tanto, sería un valor un poquito menor. Pero en la práctica realmente lo que va a pasar es que lo que realmente va a pasar es que va a haber una mezcla. No todos los consumidores que lo van a adquirir son los que tuvieron el precio máximo, ni los que tenían la disponibilidad a pagar máxima, ni los que tenían la disponibilidad a pagar mínima, ¿cierto? Que los que tienen la disponibilidad a pagar mínima estarían dados por acá por el precio de 26, que es lo máximo que están adquiriendo. Listo, ese sería el primero.